Hola, buenas tardes, maestro y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a hablar sobre la electroforesis de proteínas séricas y la reacción de antígeno-anticuerpo. Mi equipo está conformado por Barrientos Rodríguez María Fernanda, Huerta Rojas José Luis, Santos Sánchez Nadia Carolina y Vázquez Luna Rodrigo Misael y su servidor Mejía de la Torre José Alberto. Bueno, la electroforesis de proteínas séricas también es conocido como SPEP por sus siglas en inglés. Este va a medir proteínas determinadas que se encuentran en la sangre y que sirven para identificar algunas enfermedades. Estas proteínas están formadas por componentes básicos más pequeños que bien conocemos como aminoácidos. Cabe resaltar que las proteínas presentan una carga ya sea positiva o negativa y que éstas se van a mover en un líquido cuando se colocan en un campo eléctrico. La electroforesis de proteínas séricas usa un campo eléctrico para separar las proteínas en el cuerpo, eh, ya sea en tamaño, forma y cargas similares. El suero sanguíneo contiene dos grandes principales de proteínas, lo que es la albúmina y la globulina. Bueno, ¿y por qué se hace esta electroforesis? La electroforesis de proteínas séricas suele hacerse eh, para ayudar a diagnosticar y controlar una amplia gama de infecciones. De estas incluye algunas formas de cáncer, problemas renales o hepáticos, problemas asociados al sistema inmunitario, afecciones que conducen a una mala nutrición. Hola, profesor y compañeros, buenas tardes. Yo soy Fernanda Barrientos y yo les voy a hablar sobre el procedimiento de la electroforesis. Mediante este procedimiento se van a analizar cualitativa y cuantitativamente las proteínas séricas. Para ello se va a utilizar un soporte sólido que generalmente es en acetato de celulosa impregnado con una disolución amortiguadora con un pH de 8.6 y a esta mezcla se le va a agregar la muestra de suero que cuando se le agregue se van a crear en los extremos un campo eléctrico adecuado. Finalmente, las proteínas se van a fijar por medio de la coagulación en el medio ácido y se van a teñir de un color negro amido, permitiendo así su cuantificación y a esto se le va a conocer como proteinograma. En la izquierda tenemos un esquema de lo que es un proteinograma. Ahora les voy a hablar sobre las proteínas y estas se van a contener en dos grupos grandes de proteínas, las albúminas y las globulinas. Y con la electroforesis, estas se van a poder dividir en 5 diferentes. Como principal tenemos a la albúmina, que estas son proteínas que impiden que la sangre se escape de los vasos sanguíneos. También nos va a ayudar al transporte de algunos medicamentos y de algunas otras sustancias en la sangre. Y es importante para el crecimiento de los tejidos y en la curación. Más de la mitad de la proteína del suero sanguíneo va a ser albúmina. Luego tenemos las alfa-1 globulina, la lipoproteína de alta densidad, o HDL por sus siglas en inglés, que va a ser el tipo bueno de colesterol, y las alfa-2 globulina, que es una proteína llamada aptoglobina, que se une con la hemoglobina. Las beta-globulinas son las proteínas que ayudan a transportar sustancias como el hierro por el torrente sanguíneo y ayudan a combatir infecciones. Y por último, las gamma-globulinas, que estas son proteínas que también son llamadas anticuerpos y van a ayudar a prevenir y combatir infecciones. Las gamma-globulinas se adhieren a sustancias extrañas
como bacterias o virus, haciendo que éstas sean destruidas por el sistema inmunitario. ¿Te puedes cambiar, compañero, por favor? Bueno, aquí tenemos los valores normales de estas proteínas y en la albúmina vamos a tener que de 3 a 5.4 gramos sobre decilitro, que esto corresponde a un 51, de un 51 a un 68% del total de las proteínas séricas. Las globulinas alfa de 0.12 a 0.3 gramos sobre decilitro, que corresponde a un 2 a 4.5%. Las globulina alfa 2, que es de 0.35 a 1 gramo sobre decilitro, que corresponde de un 5 a un 12%. Y las globulinas beta de 0.55 a 1.06 gramos sobre decilitro, que corresponden a un 8 a 14%. Las globulinas gamma de 0.7 a 1.7 gramos sobre decilitro, que corresponden de un 7 a un 20% del total de las proteínas séricas. Y bueno, en la parte izquierda tenemos un esquema de un proteinograma normal con los valores normales de las proteínas. ¿Le puedes cambiar, por favor, compañero? Bueno, y ahora tenemos los valores altos y los valores bajos de estas proteínas. Bueno, la albúmina alta va a indicar una deshidratación. La alfa-1 globulina alta se refiere a una infección o inflamación. La alfa-2 globulina a una inflamación o enfermedad renal. La beta-globulina alta a un colesterol muy alto o hierro muy bajo, que pues esto puede ser por anemia, que pues es la deficiencia de hierro. Y la gamma globulina alta por una inflamación, infección, enfermedad hepática o alguna forma de cáncer. Y los valores bajos en la albúmina se refiere a una mala nutrición, una inflamación, una enfermedad hepática o una enfermedad renal. La alfa-1 globulina a una inflamación grave o enfermedad hepática. La alfa-2 globulina, problemas en la glándula tiroidea o una enfermedad hepática. La beta-globulina baja a una mala nutrición y la gamma-globulina a problemas en el sistema inmune. ¿Le puedes cambiar, por favor? Bueno, yo les voy a hablar sobre algunos de los riesgos que pueden surgir en la prueba al momento de sacar la muestra de la vena. Estos cabe señalar que son muy poco probables que surjan, pero son que le puede salir un pequeño moretón en el sitio de la punción. Y bueno, para que esto pueda reducir las probabilidades de que le salga este moretón, es que al momento se le debe de aplicar presión durante varios minutos. En uno de los casos muy poco comunes, la vena puede hincharse después de que le tomen la muestra de sangre. Este problema se llama flebitis y para tratarla se puede aplicar una compresa tibia varias veces al día. Bueno, ¿qué puede llegar a afectar la prueba? Eh, Algunos de los motivos por los que se puede llegar a afectar o no se puede realizar esta prueba son los siguientes. Es que el paciente posea altos niveles de lípidos, lo que se denomina hiperlipidemia, una anemia por deficiencia de hierro, el consumo de algunos medicamentos como los corticosteroides, insulina, medicamentos que reducen el colesterol, como lo son las estatinas, y pastillas anticonceptivas, además que el embarazo puede ser también un factor. Bueno, y como datos extras, también como ya se mencionó, la prueba se realiza por punción venosa, pero esta electroforesis de proteínas también se puede realizar en la orina.
sobre todo si los resultados de la prueba de electroforesis sérica son anormales. Normalmente, como sabemos, hay muy poca proteína en la orina o a veces esta es nula, pero en ciertas enfermedades como lo es el mieloma múltiple hace que grandes cantidades de proteínas se escapen en la orina. Aunque también se pueden destacar niveles anormales de proteínas en muchas afecciones como lo son la enfermedad renal, enfermedad crónica del hígado, lupus, lupus sistémico eritematoso, artritis reumatoide o lo que es el lepra. Aunque esta prueba no suele hacerse para diagnosticar estas afecciones. También se puede hacer una prueba especial para las partes principales del grupo alfa 1 globulina, llamado alfa 1 antripsina. El alfa 1 antripsina va a inhibir las enzimas en los pulmones que descomponen las proteínas. Estas enzimas pueden dañar el tejido pulmonar normal y causar lo que bien conocemos, el efisema o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que es el EPOC. Y bueno, las personas que nacen sin la capacidad de producir esta alfa 1 antripsina pueden tener efisema a una temprana edad, lo que es de 30 o 40 años de edad. Y bueno, esta afección se puede detectar con pruebas de alfa 1 antripsina. Suele hacerse una prueba del total de proteínas séricas acompañada al mismo tiempo que la electroforesis de proteínas séricas. Muy buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Santos Sánchez Nadia Carolina y les voy a hablar acerca de la reacción antígeno-anticuerpo. Bueno, inicialmente, ¿qué va a ser esta reacción antígeno-anticuerpo? Bueno, esta reacción antígeno-anticuerpo es la especificidad en la que un antígeno solo puede combinarse con el anticuerpo que lo induce a una estrecha relación. Como sabemos, el antígeno es una sustancia extraña que se va a introducir al interior de nuestro organismo y esto va a provocar una respuesta inmunitaria estimulando la producción de anticuerpos. La unión entre estos se lleva a cabo en la formación de un enlace entre la región fijadora del antígeno de la inmunoglobulina y el determinante antigénico. Bueno, ¿cómo se va a dividir? Bueno, esta se va a distinguir en dos fases. La primera fase se realiza por la combinación de áreas pequeñas, tanto del antígeno como del anticuerpo, denominadas respectivamente determinante antigénico y sitio activo. Estas al unirse van a formar un complejo antígeno-anticuerpo. La reacción es reversible siguiendo la ley de atracción de masas y van a existir factores externos que pueden modificar dicha unión, tales como el pH, la temperatura y la fuerza iónica. Bueno, la expresión de la unión antígeno-anticuerpo in vitro, bueno, esta dependiendo de la naturaleza del antígeno y del anticuerpo y de las condiciones de la reacción, se pueden observar diferentes tipos de reacciones serológicas. Algunas de ellas van a ser la neutralización, la precipitación y la aglutinación. Bueno, ¿en qué consiste la reacción de neutralización? Bueno, esta va a ser mediante anticuerpos específicos, o sea, sueros. Se pueden neutralizar antígenos como toxinas, virus o enzimas y su unión va a provocar la neutralización y así esta no podrá ejercer su efecto tóxico. Los anticuerpos neutralizantes van a necesitar un solo tipo de combinación con el antígeno para poder actuar y así pues poder ser univalentes, bivalentes o multivalentes. Bueno, ¿y en qué va a consistir la de precipitación? Bueno, pues esta va a suceder cuando se combina un anticuerpo divalente con un antígeno soluble y esto va a conllevar a la formación de agregados de precipitación en un punto de concentración óptima entre ambos. Bueno, estas reacciones de precipitación son fácilmente observables in vitro, especialmente pues va a medir la concentración de anticuerpos. Para que la precipitación se dé de forma máxima, se necesita que tanto el antígeno como el anticuerpo estén en concentraciones óptimas.
Cuando cualquiera de las reacciones está en exceso, no se puede formar grandes agregados antígenos anticuerpo. ¿En qué va a consistir la de aglutinación? Bueno, esta básicamente, cuando un antígeno particulado, por ejemplo, bacterias, células o hematíes, va a reaccionar con su anticuerpo específico, ivalente por lo menos, se va a observar la formación de grumos o agregados de estas partículas. Y bueno, a esto se le va a conocer como aglutinación. Bueno, ¿cuáles van a ser las propiedades de la unión antígeno-anticuerpo? Pues la especificidad, la afinidad y la avidez. Bueno, ¿en qué consiste la especificidad? Bueno, esta va a ser la capacidad de los anticuerpos para diferenciar entre antígenos estructuralmente muy próximos o parecidos, mientras que la afinidad va a ser la fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo en el inmunocomplejo elemental. Esta va a ser definida por la suma de las fases de unión y repulsión que van a suceder en los lugares de interacción. Y por su lado, la avidez es la fuerza de unión de un antígeno polivalente con su población de anticuerpos de especificidad múltiple. Esto quiere decir que la afinidad global de todas las moléculas que constituyen el complejo antígeno-anticuerpo. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Soy el alumno Misael Rodrigo Vázquez Luna y les voy a hablar acerca de las propiedades de la unión antígeno-anticuerpo. Bueno, las propiedades de la unión antígeno-anticuerpo van a ser tres principalmente, o va a contar con tres, que son la especificidad, la afinidad y la avidez. Bueno, la especificidad va a ser la capacidad que van a tener los anticuerpos para diferenciar entre el antígeno o los antígenos estructuralmente parecidos o próximos al anticuerpo. Básicamente es que el anticuerpo va a funcionar mejor siempre que se una al antígeno para el cual se fabricó. La afinidad va a consistir en la fuerza de unión que va a existir entre un antígeno y un anticuerpo. Esta fuerza se va a dar o se va a permitir gracias a un enlace covalente que existe entre el antígeno y el anticuerpo. La fuerza de unión entre un AC polivalente y un AG que expresa varios epitopes idénticos se conoce como la avidez. Y bueno, de nuevo la avidez va a ser la medida de la fuerza de unión total de un anticuerpo en cada sitio de unión. Esto también se va a conocer como la afinidad funcional que va a tener el anticuerpo por el antígeno. Bueno, las características de la unión entre el antígeno y el anticuerpo van a ser cuatro, que van a ser que es específica, la específica, rapidez, espontaneidad y reversibilidad. Bueno, la específica, como su nombre lo dice, va a ser la unión entre cada antígeno con su respectivo anticuerpo. Es una unión similar a la de las enzimas, cada enzima con su sustrato. Es el modelo de la cerradura llave, que es una unión muy precisa entre cada antígeno y cada anticuerpo. La segunda característica es la rapidez. Bueno, pues esta va a ser una etapa, bueno, va a tener una velocidad de reacción muy rápida en cuestión de milésimas de segundos. La segunda etapa de esto va a ser una etapa un poco más larga, ya que aquí es donde ocurren las interacciones, que son la precipitación, la aglutinación, la neutralización, perdón, etcétera. La espontaneidad es bastante sencilla. Básicamente nos dice que esta unión antígeno-anticuerpo no va a requerir de energía adicional para poder llevarse a cabo, para poder efectuarse. Este paso se puede explicar mejor en términos de ley de acción de masas.
Y por último va a ser la reversibilidad. Bueno, esto significa que este enlace antígeno-anticuerpo va a ser, más bien esta unión, perdón, antígeno-anticuerpo va a poder ser reversible, ya que esta unión se lleva a cabo por reacciones no covalentes. Esto nos va a permitir que pues, sea reversible, aunque por la reversión van a haber diversos factores que se van a afectar, como la temperatura, la proporción, y el pH y la fuerza iónica. Maestro y compañeros, mi nombre es Huerta Rojas José Luis y les voy a hablar un poco sobre los factores que afectan la reacción antígeno-anticuerpo. Esta va a tener efectos inversamente proporcionales con la concentración de equilibrio y la velocidad de reacción. Si uno de los dos se aleja de los puntos ideales de trabajo. En inmunohematología, los anticuerpos eritrocitarios reaccionan dentro de un margen restringido de temperatura. Por lo general, los anticuerpos IgG reaccionan a temperaturas entre 4 y 27 grados centígrados, mientras que los anticuerpos IgG reaccionan mejor a 37 grados centígrados. Bueno, es por esto que los procedimientos para la detección de anticuerpos pueden presentarse a diferentes temperaturas. Es por esto que tenemos que tener cuidado de diferenciar los anticuerpos clínicamente significativos a los que actúan a un amplio margen térmico, así también como los que se fijan por complemento o cualquier otra situación. Pues, bueno, de pH. Bueno, no existe en sí un pH óptimo o exacto, aunque se dice que entre 6 y 7.3 es cuando se detecta la mayoría de los antígenos eritrocitarios clínicamente significativos. Hay una excepción, que es el antígeno M, cual este va a actuar mejor a un pH más bajo. Bueno, en este punto es muy importante el almacenamiento de reactivos, de los que podemos figurar principalmente la solución salina isotónica. Aunque después de un largo periodo de almacenamiento, su pH baja hasta 5, porque algunos técnicos prefieren la utilización de soluciones amortiguadoras en las pruebas serológicas. Bueno, la solución amortiguadora, su principal característica es que mantiene estable el pH, y esta es la que está compuesta por una mezcla de ácido débil con su base conjugada. Puedes pasar por... Bueno, fuerza iónica. Bueno, esta está directamente relacionada con el potencial Z. La solución salina isotónica normal, los iones de sodio y cloro se unen alrededor de los antígenos y los anticuerpos. Esto provocando que se neutralicen parcialmente las cargas opuestas. Bueno, esto va a impedir la asociación del anticuerpo con el antígeno, pero puede disminuirse de otras formas, como por ejemplo la eliminación, la neutralización, y la disminución de estas cargas nos va a ayudar a conseguir una constante de equilibrio mejor, y gracias a esto se va a incrementar la velocidad de reacción. Puedes pasar, por favor. Bueno, tiempo de incubación. Bueno, se hace alusión al tiempo de incubación, al tiempo que se necesita para alcanzar un equilibrio. Bueno, va a variar para la mayoría de los anticuerpos y su medio de reacción. En estos casos, los agentes potenciadores pueden incrementar la cantidad de anticuerpos que se va a fijar al antígeno. Esto puede pasar en un lapso de 15 minutos y, en consecuencia, va a disminuir el tiempo de incubación necesario para que pueda alcanzar su equilibrio. Bueno, en medios como la solución salina fisiológica o la albumina, es necesario el suero de Combs. Esto para demostrar la fijación de anticuerpos. Bueno, este otro proceso requiere de 30 minutos a 37 grados centígrados. Esto para detectar la mayoría de los anticuerpos clínicamente significativos. Aunque no obstante, con algunos anticuerpos con constante de equilibrio muy bajas, la asociación no alcanza el equilibrio a los 30 minutos, porque esta extensión de tiempo en la incubadora incrementa la sensibilidad de la prueba. Aunque, bueno, en general, por todos los anticuerpos y el aumento en el tiempo de incubación, estos tienen mayores ventajas. ¿Puedes pasar, por favor?
Y por último, la concentración de antígeno anticuerpo. Bueno, esta es la cantidad de anticuerpos y la cantidad de sitios antigénicos van a interferir en una reacción de aglutinación. Esto gracias a que el exceso de anticuerpos por lo general inhibe la aglutinación. Bueno, una relación común es la de 2 gotas de suero con una gota de eritrocitos suspendidos a 2 o 3%. Esto en una solución fisiológica. Bueno, esta sería la zona de equivalencia en la curva, por lo que el número de anticuerpos en el sistema y el número de sitios antigénicos por el eritrocito afectan la velocidad a la que se va a llevar a cabo esta reacción de aglutinación. Bueno, viéndose que una relación de suero-célula aumentada puede detectar anticuerpos débilmente reactivos. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte, compañeros. No sé si alguien tenga una duda.